Radio ESME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. ML Medios y Radio ESME presentan. Yo pregunto a los presentes, Forjando Futuro, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. un programa para promover la acción y reflexión en torno al acontecer político, nacional e internacional. Son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Ya estamos en vivo una vez más en Forjando Futuro. Me presento, soy Fernanda Justo, se presentan mis compañeros aquí presentes. ¿Qué tal, Carlos Ortiz? Buenas noches. José Nolasco, buenas noches. Y bueno, pues el día de hoy vamos a empezar con algunos temas que han estado como recientes. De hecho, quizá empezar con el más reciente, que es que bueno, el día de hoy se conmemoran ya 5 años de la desaparición forzada de los compañeros de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes normalistas. De hecho, venimos llegando, ¿no?, de la movilización. Es importante el hecho de que, bueno, a 5 años se mantiene cada año una movilización en la mayoría o en muchas de las ciudades del país. Creo que esto no es menor y sí, claro, es complicado, ¿no?, ver de pronto, recordar esas enormes movilizaciones que teníamos en los primeros meses, quizá todavía incluso al año, y ver ahora pues que es bastante disminuido el contingente. Sin embargo, yo creo que pudiéramos asegurar que pues la indignación, la rabia, ¿no?, esta sensación de la justicia pendiente, ¿no?, en realidad no se ha apagado, sigue ahí. El asunto es que pues por un lado se buscan otras formas de expresar, por otro lado pues claro, de pronto el no ofrecer otro tipo de salidas pues puede hacer que muchas personas pues no vean el para qué salir a la calle una vez más, ¿no? Incluso no sé si haya el caso, pero creo que en general también hay un sentimiento de anhelo, ¿no?, de todavía de confianza, digamos, en que el nuevo gobierno o la actual administración pueda resolver esta situación, ¿no? Ha habido digamos, por lo menos gestos positivos al respecto. Empezó el año conformándose la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. Luego también recientemente incluso se anunció que se va a llamar a testificar a Murillo Karam y a otros, digamos, funcionarios de alto pelo que estuvieron implicados por lo menos en el proceso de investigación, que sabemos que pues trataron de darle carpetazo lo más pronto posible. Murillo Karam mismo pues fue no sé, se sintetiza toda su labor en esta frase de ya me cansé, ¿no? Y cosas de este tipo que pues claro hacen ver que por lo menos una actuación negligente sí hubo por parte de estos funcionarios. Sin embargo, me parece que pues tampoco es suficiente, ¿no? Que sí sigue habiendo como un montón de pendientes sobre este caso, que a 5 años no podamos tener mayores certezas que las que prácticamente teníamos en ese mismo año sobre qué fue lo que sucedió. Me parece que sí habla de toda esta situación de impunidad que se mantiene, ¿no? Que sabemos y muchos nos pueden decir, pues es que esto no se soluciona en algunos meses.
por supuesto entendemos esto, pero también me parece que sí, este caso en particular es uno de los más urgentes por solucionar, por lo menos por avanzar en el esclarecimiento de los hechos, en saber cuál es el paradero de los compañeros, en saber qué fue de ellos, qué es de ellos. Por supuesto que desde las calles se les sigue exigiendo la presentación con vida, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos, pero pues sí es necesario como mayor compromiso por parte del actual gobierno al respecto, ¿no? Y me parece que esto únicamente se va a lograr pues manteniendo la exigencia viva, ¿no? Manteniendo la exigencia en las calles, y sobre todo creo que también, al menos una reflexión muy personal, es que tenemos que llevarlos más allá de la reivindicación de la memoria, ¿no? La reivindicación de la memoria puede terminar por conformarlos como una especie de monumento petrificado, ¿no? Muy similar, aun cuando haya todavía cuestiones ahí, digamos, pendientes en el caso de Tlatelolco del 68, pues puede convertirlo simplemente en un 68 más, ¿no? Cuando sigue siendo una tragedia que está aquí a la orden del día, pues entonces me parece que sí es como importante que desde todos los espacios, desde las muy variadas formas, sigamos manteniendo este reclamo, sigamos acompañando a los familiares de los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa y por supuesto lo vinculemos con esta, insisto, tragedia que seguimos viviendo y que día con día nos sigue arrancando a seres queridos, amigos cercanos, amigos o personas no tan cercanas, pero que cada vez es más innegable el ver que pues ahí están, ¿no? Las y los desaparecidos, nos faltan a todos, como bien se dice en las movilizaciones, y bueno, me parece que sí es importante hacer esta mención, ¿no? No sé si al respecto quieran también agregar algo. Bueno, sí, sobre todo, por ejemplo, también en esta nueva cuarta transformación, ¿no? Y en este gobierno, entre comillas, progresista, que como bien dices, abre su gobierno pues abriendo una nueva carpeta de investigación, ¿no? De hecho, también justamente el día de hoy el presidente en su mañanera, en su ya típica mañanera, se presenta con una playera, ¿no? Con el símbolo de los 43, ¿no? Este símbolo tan famoso de una mano, que tiene un 43 al centro. Aunque pareciera pues que se avecinan algunos cambios profundos dentro de este mismo sistema al cual estábamos acostumbrados, o pareciera que estamos acostumbrados a otras cosas, hay que ver que realmente se concreta, pues, o sea, no solo el hecho de que se cree una nueva carpeta de investigación o se tengan intenciones de querer aclarar este caso, que el presidente salga con con la bandera de los 43, pues no, estos simbolismos y estas cosas que se dicen, pues no es suficiente con que estén ahí, ¿no? Tienen que llevarse a la práctica, tienen que realizarse, y pues también tenemos que estar pendientes de todo eso. Y mientras pues esto no suceda, mientras no haya esclarecimiento con los hechos, con lo que pasó con los compañeros, además de que pues en este país cada vez siguen apareciendo más y más desaparecidos, un montón de fosas más. Entonces, mientras esto esclarecimiento y por parte de los compañeros no siga habiendo una respuesta clara de dónde está, qué pasó con ellos, y exigir pues una aclaración conforme a los responsables, pues vamos a seguir, y tiene que seguir esta búsqueda, ¿no? A lo largo y ancho del país, pues buscando aclarar estas situaciones, pues. Sí, yo creo que este gobierno también ha desatinado un poco en echar toda la culpa por las liberaciones por policías y de ampones al Poder Judicial, que el Poder Judicial pues no es un poder que no sea corrompible. Sin embargo, pues bueno, hay que recordar que pues durante la gestión de Murillo Karam y Cerón se dieron muchos casos de tortura que fueron afectando las investigaciones, y bueno, pues no se puede crear un caso, una verdad histórica con tortura, y esas son las consecuencias. Bueno, pues otra de las noticias recientes que también me parece importante de comentar el día de hoy es la relacionada con la lucha de las mujeres por la legalización del aborto. El día de ayer en el Congreso de Oaxaca se aprobó la ley, pues la reforma de ley, y con ello se convirtió en el segundo estado en donde se permite la interrupción legal del embarazo. Es un paso importantísimo, sobre todo porque, bueno, es el reclamo prácticamente
que aglutina en este momento a la mayoría del movimiento feminista, no solo en México. Sabemos que esta llamada marea verde pues viene de todo el impulso de las compañeras argentinas, sobre todo, que en su propio país han estado luchando por la despenalización del aborto, por el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito. Y que sobre todo pues ponen la discusión, claro, digamos, de entrada un asunto que es, como hemos dicho ya en otras ocasiones, de seguridad pública, ¿no? De salud pública, perdón, en el sentido de que no estamos hablando de los abortos como un método de anticoncepción, no estamos hablando de los abortos como en sí misma la lucha, sino el hecho de que el aborto ocurre, sea legal o no, y de lo que se trata es de que el Estado pues realmente garantice la protección de las mujeres, ¿no? De las que ya están aquí vivas y que son sujetos de derechos, ¿no? Y por otro lado también es un asunto que en el fondo pues lo que pone sobre la mesa es el tema de la autonomía sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, y el quién decide sobre nosotras, ¿no? El asunto, bien decía un compañero ayer de precisamente Oaxaca, pues de lo que se trata es de que ellas decidan, ¿no? Como pues en el sentido de que incluso una consigna bien lo dice, ¿no? Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo, porque no se trata de posicionarnos a favor o en contra, sino de que no puede ser el Estado, no puede ser la iglesia, no puede ser el marido, no puede ser la familia quien termine por decidir qué pasa con nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es sumamente aplaudible lo que pasó ayer en el Congreso de Oaxaca, y sobre todo pues es un aliciente para todas las mujeres de todos los estados para poder colocar estos temas. Apenas hace algunos meses en Nuevo León ocurrió lo contrario, ¿no? Se rechazó el proyecto y se penalizó todavía más la cuestión del aborto. Ahora uno de los estados que además es siempre ejemplo de resistencia y de rebeldía nos pone nuevamente la muestra, y por supuesto que seguramente con más fuerza vamos a salir este próximo 28 de septiembre las mujeres a reclamar nuestro derecho a decidir, ¿no? Sí, bueno, que incluso pues aquí en Jalisco, desde la constitución local del estado de Jalisco, pues ya determina que es vida humana, pues bueno, el conjunto de células que se forman desde el momento de la concepción, con todos los efectos y derechos que eso implica, ¿no? Lo cual es totalmente absurdo. Creo que, bueno, nueva constituyente que se está convocando desde el gobierno oficialista, pues bueno, va a ser un campo de batalla tanto para derechas y izquierdas, para también establecer ese tipo de derechos o retrocesos en su caso. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues creo que había otro tema, pero ya no recuerdo. En fin, pues simplemente una introducción para irnos a un primer corte y ya regresar y entrarle de lleno al tema. El día de hoy, y quizá aprovechando en parte las fechas y en parte un incidente que ocurrió apenas hace unos días, vamos a hablar acerca de la Liga Comunista 23 de septiembre. Ustedes recordarán, o muchos de los que nos escuchan seguramente recordarán, hace unos días hubo esta polémica porque Pedro Salmerón hizo una alusión de que pues eran jóvenes valientes, cuando esto pues prácticamente reenfureció a la burguesía, sobre todo regiomontana, porque pues, se les señala como asesinos, sobre todo por el caso particular de un empresario que efectivamente fue asesinado en un intento de secuestro. Pero que en realidad lo que develó fue eso, ¿no? Como esta extrema derecha conservadora y obviamente con un odio de clase muy, muy arraigado, que no soporta este tipo de alusiones, que no soporta este tipo, digamos, de espacio que se le dio de alguna forma, y además por un historiador que, bueno, siempre se ha reivindicado de izquierda, ¿no? Muy estudioso de la revolución, etcétera, y que lo orilló prácticamente a renunciar a su puesto, obviamente dándole una concesión a la derecha dentro del propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces pues se abrió de alguna forma esta discusión, ¿no? Respecto a esta generación que se volcó no solo a la Liga Comunista 23 de septiembre, sino a una serie de movimientos armados durante los años 70 en nuestro país, e incluso desde antes, y esto es parte de lo que queremos un poco abordar. Y decía también que pues las fechas, bueno, recién pasó también el 23 de septiembre, ya pues
insisto, profundizaremos un poco en esto, pero pues justo el nombre de la propia Liga Comunista 23 de septiembre, pues hace alusión al asalto al cuartel Madera en Chihuahua, que en 1965 intentan hacer un grupo de jóvenes estudiantes, militantes, campesinos, tratando de generar una insurrección armada, ¿no? Un poco en similitud con lo que fue el asalto al cuartel Moncada en Cuba, que desencadenó la Revolución Cubana, ¿no? Entonces un poco en ese mismo sentido, y como una reivindicación histórica de estos hechos, la Liga se coloca con ese nombre, ¿no? Entonces, agarrando estos dos motivos, pues el día de hoy hablaremos un poquito acerca de qué fue la Liga Comunista, si simplemente podemos catalogarlos como jóvenes valientes, que me parece que tampoco podemos reducir solamente a eso. Eran militantes tal cual, convencidos en la transformación social, ni siquiera era un tema únicamente, por ejemplo, contra el régimen priista, sino por la apuesta de realmente construir una sociedad socialista, ¿no? Entonces, pues nos vamos a un primer corte musical y regresamos para entrarle de lleno a este tema. En un momento regresamos con Forjando Futuro. Igual a aquellos viejos tiempos que tú me contabas de la represión. Igual a aquel día primero al jueves de Corpus al octubre 2. Igual a no ha pasado el tiempo, no ha pasado nada. Igual a nadie vio. Igual allá en San Juan Copala, igual en Aguas Blancas. Igual a indignación. Igual al tiempo de Cabañas, es igual a Acteal, igual San Salvador. Igual a la Plaza de Mayo, igual a la Moneda, igual insurrección. Igual a América Latina, igual en Guayaquil, igual revolución. Igual aquí y allá la rabia, igual a Yotzinapa, igual a rebelión. Allá arriba no solo no quieren una escuela que forme maestros, que enseñen a decir no, que enseñen a rebelarse, que enseñen a exigir los derechos. No solo eso, quieren desaparecer esa escuela y convertirla en una empresa privada, una empresa que genere ganancias y no que genere maestros. Y ellos piensan allá arriba que nos pueden ofrecer el olvido al administrarnos más dolor, al ofrecernos más humillación para que nos olvidemos de las que hemos recibido antes. No podemos permitir que los desaparezcan dos veces. Una vez cuando se los llevaron de su vida de lucha y de trabajo, y otra vez cuando se los quieren llevar de nuestra memoria. No miremos más para arriba, no escuchemos más la voz de arriba, miremos hacia abajo, mirémonos entre nosotros, como normalistas, como campesinos, como choferes, como estudiantes, como maestros, como hombres, mujeres, niños y ancianos que estamos abajo, cargando cada quien su dolor y tratando de alimentar y de mantener su rabia y su indignación frente al poderoso. Igual a aquellos viejos tiempos que tú me contabas de la represión. Igual a aquel día primero al jueves de Corpus al octubre 2. Igual a no pasado el tiempo, no pasado nada, igual a nadie vio. Igual aquí y allá la rabia, igual a Yotzinapa, igual
si no te da la cuenta, igual no te das cuenta que es igual aquí. Igual si no te da la cuenta, igual no te das cuenta que es igual así. Igual si no te da la cuenta, igual no te das cuenta que es igual a mí. Igual si no te da la cuenta, igual no te das cuenta que es igual a ti. Estás escuchando Forjando Futuro. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Forjando Futuro y bueno, pues ya entrándole al tema, ¿no? Me parece importante empezar quizá hablando como del contexto, del surgimiento de la Liga Comunista 23 de septiembre. De entrada, pues bueno, se conforma de la unión de diferentes organizaciones que mucho se ubica pues este contexto en, por un lado, todo este auge de los movimientos, sobre todo juveniles y socialistas a nivel no solo México, sino internacional. Digamos, el pasado reciente, inmediato de esto fue el 68, que no solo en México tuvo estos episodios de insurrección, sino en Europa, en América Latina, etcétera. Está también el propio proceso y la victoria de la Revolución Cubana, que de alguna forma alentó a una generación entera de jóvenes latinoamericanos a ver que sí era posible construir un proyecto distinto, ¿no? O por lo menos empezar a intentarlo, es decir, ganar en el proceso de la lucha revolucionaria contra un gobierno y empezar a pensar en otras formas, ¿no? Entonces me parece que sobre todo este aliciente que fue la Revolución Cubana y digamos, esta radicalización que un amplio sector de militantes sobre todo jóvenes, estaban teniendo, y que también responde a la propia el anquilosamiento también de las posiciones de los viejos partidos comunistas, que en su mayoría pues simplemente siguiendo la línea de Moscú dejaban de lado como la lucha revolucionaria, ¿no? Y un poco le apostaban a simplemente como que acompañar procesos, ¿no? Y que hay un desprendimiento que justo hace que, por ejemplo, en Chile se construya el MIR, en Argentina los montoneros, es decir, empiezan a surgir diferentes expresiones de jóvenes que no están de acuerdo con las líneas, digamos, oficiales de los partidos comunistas, y empiezan a construir sus propias organizaciones y sobre todo a resignificar lo que es la batalla revolucionaria, ¿no? La lucha revolucionaria. Entonces creo que el propio surgimiento de la Liga, y no solo el surgimiento de la Liga, sino de las organizaciones mismas que la conforman, se puede un poco ubicar en eso. Y obviamente hay que sumar a esto el propio contexto nacional de brutal represión, ¿no? Veníamos del 68, que bueno, sabemos es emblemático cómo concluyó este movimiento, pero veníamos también del 71, cuando por fin vuelven a salir a la calle de manera pacífica los estudiantes, pues de nuevo una brutal represión. Entonces el ambiente era bastante complicado para apostar por una lucha política abierta, legal, pacífica, ¿no? Cuando no había métodos pacíficos por parte del gobierno para frenar este tipo de expresiones, ¿no? De hecho, muy por el contrario, había toda una campaña de persecución, de criminalización contra todo aquel que se reivindicara comunista, ¿no? Estaba mucho este discurso de la amenaza externa comunista que había que combatir, ¿no? Entonces, todo esto pues también orilla a muchas organizaciones a optar por la vía de la clandestinidad, ¿no? Sí, y es a partir de todos estos antecedentes que tú mencionas, y a partir de esta efervescencia que no solamente se tenía lugar en México, sino a nivel mundial y pues en particular Latinoamérica, que un 15 de marzo de 1973 se conforma la Liga Comunista a partir de un financiamiento que da uno de los miembros que obtiene al asaltar la panificadora Bimbo.
Algunos de los movimientos que conforman esta Liga 23 de septiembre en un primer momento son el Frente Estudiantil Revolucionario FER, Movimiento de Acción Revolucionaria, Movimiento Estudiantil Profesional, Grupo 23 de septiembre, Comando Lacandones, Los Macías, Los Guajiros, Los Enfermos de Sinaloa, Los Procesos. Creo que como podemos apreciar de los nombres, bueno, pues no era una organización homogénea, sino heterogénea, creo que con muchas ideologías que poco a poco se fueron limando y se fueron ajustando, que nunca dejó de ser heterogénea, claro. Que incluso también, por ejemplo, bien dices, se conforma oficialmente el 15 ¿de qué? ¿De marzo? De marzo, sí. De marzo del 73. Sin embargo, bueno, de entrada es resultado de prácticamente una encerrona de 15 días que se dieron los miembros. De 12 a 15 días, si contamos días hábiles o no, en el que pues era toda esta discusión. De hecho ya había, por ejemplo, de meses antes un proyecto de manifiesto para la fundación de la Liga, etcétera, y esto sobre todo lo comento porque además por dos motivos. Uno, porque fue un proceso largo, no fue como que de un día para otro surgió la Liga simplemente porque se encontraron y decidieron unirse, sino claro, que conllevó detrás un proceso sumamente largo de encuentro, de discusión, de poner en común diferentes posiciones y por supuesto una inquietud común también de pues somos organizaciones más o menos pequeñas, necesitamos conformar una organización más grande que realmente pueda ser, digamos, en este entendido, pues la vanguardia revolucionaria, ¿no? Que creo que era un poco el fin de la construcción de la propia Liga, en sí misma incluso se reivindica como parte de la construcción del partido, ¿no? Y además de esto, el otro punto es que creo que no, o me parece que también pudiéramos afirmar que no fue ni el primero ni el último esfuerzo de este tipo, ¿no? Que ya antes había habido intentos por conformar organizaciones más amplias a nivel nacional a partir de fusiones, ¿no? De distintos grupos. Incluso es interesante cómo, por ejemplo, los miembros de la Liga tienen un acercamiento con grupos como el del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas en Guerrero, y que no hay coincidencias, ¿no? De hecho hay una ruptura bastante fuerte en donde pues se decide que no se puede trabajar juntos, ¿no? Entonces sí, también esta es una parte interesante de cómo pues se hacen los intentos por acercarse con distintas organizaciones, con algunas hay mayor coincidencia que con otras, y es con las que de alguna forma sí hay mayor coincidencia, con las que se logra avanzar en este sentido, ¿no? Sí, en la conformación de una organización como más unitaria, o no tanto unitaria porque ya no era ni siquiera una cuestión de alianzas, ¿no? Sino tal cual una fusión con una dirección única, incluso es interesante, quizá lo podamos retomar más adelante, pero el surgimiento de un propio periódico único de la organización para difundir una única línea de la organización y cuestiones de este tipo, ¿no? Que requieren como más trabajo, pues. Sí, de hecho, de algo de lo que adoleció la Liga Comunista 23 de septiembre fue de un cierto dogmatismo, pues que impidió este tipo de alianzas. Por ejemplo, particularmente esta posibilidad de alianza con el grupo de Lucio Cabañas, el Partido de los Pobres, bueno, pues se comenta que la Liga Comunista de 23 de septiembre planteaba que como ellos eran obreros y que pues eran la vanguardia de la revolución, que el Partido de los Pobres, al ser campesinos, que tenían que seguir a los obreros para poder llegar a la revolución, ¿no? Este tipo de dogmatismos creo que fueron los que impidieron cierto tipo de avance. Que bueno, por otro lado me parece también importante señalar pues que muchas veces o en ocasiones se suele decir que la Liga de 23 de septiembre pues es como un movimiento espontáneo que surge de la nada, o que tuvo errores estratégicos, ¿no? Yo creo que, bueno, efectivamente sí tuvo errores estratégicos, pues, pero también destacar que, como bien comentabas, ¿no? Esto no es un proceso que se lleva 2-3 días, ¿no? Se tuvo incluso antecedentes, ¿no? De 10 años atrás, el mismo proceso con Lucio Cabañas, ¿no? Estas reuniones que después vendrían en una unión que se llamaría la Liga Comunista y que después también tendrían su propio, como un similar a un manifiesto propio internamente de la Liga Comunista, ¿no? Y bueno, pues abundando un poquito más en la motivación de estos jóvenes, pues que
pues de por qué unirse a una guerrilla dejando familia, dejando trabajo, escuela, dispuestos a perderlo todo. A veces hemos escuchado a compañeros de aquí de Guadalajara que comentan que se sentían desesperados, que no encontraban ninguna opción, ninguna alternativa, la vía democrática no les dejaba ninguna oportunidad de un cambio radical, pues de emancipación obrera. Por eso es que tomaron las armas. Sin embargo, pues también ellos reconocen que sí cometieron errores, que bueno, ya haciendo retrospectiva, algunos de ellos comentan que pues efectivamente era imposible enfrentarse con toda la maquinaria represiva del Estado, pues por un reducido grupo guerrillero, ¿no? Bueno, pues ellos, inspirados en la Revolución Cubana y en las guerrillas, pues bueno, a lo mejor no alcanzaron a dimensionar que las condiciones eran muy diferentes, por ejemplo, de Cuba pues a las de México, ¿no? Que incluso a veces también es, creo, fácil caer en un análisis reduccionista, ya mirándolo desde acá, así, con bastantes años de distancia, ¿no? Y que suele como identificarlos únicamente como un poco lo que se hace en general, o el análisis que se suele hacer en general con la mayoría de los movimientos guerrilleros, incluido el propio proceso cubano, ¿no? En donde se les tacha de aventureros, como en un análisis que pone por delante el tema únicamente de la voluntad, ¿no? De estos deseos que efectivamente ahí estaban de cambiar el mundo, de esta entrega además militante tan fuerte, ¿no? Que se tenía en estas generaciones, pero que me parece que de alguna forma también es un discurso que abona o que es hasta cierto punto útil para el poder, en el sentido de que diluye la cuestión política, ¿no? Cuando me parece que, por ejemplo, el caso de la Liga, como el caso de muchas otras organizaciones, va más allá de solamente haber tomado las armas, ¿no? Había planteamientos políticos, incluso había una reivindicación, por ejemplo, de la huelga como arma de lucha, ¿no? Obviamente de esta parte de los combates callejeros para ir fogueando al pueblo y cuestiones de este tipo, pero que, insisto, no era únicamente esto, ¿no? Sino que era, es más, la radicalidad misma de esta generación no se reduce al tema de que estaban levantados en armas, sino a la convicción de una transformación profunda de la sociedad, que en realidad creo eso es lo que le parece más peligroso al Estado, y no tanto el que haya un grupo con un grupo armado, ¿no? Porque de hecho pues sabemos que, por ejemplo, actualmente, ¿no? Pues hay 1001 grupos armados de todo tipo de ideologías, sobre todo a la derecha, pues, sobre todo en este espectro, amplio espectro que es el narcotráfico, las organizaciones del crimen organizado, etcétera, y no hay un combate frontal contra ellos, ¿no? Y a pesar de que realmente sí disputan, en teoría, pues, terrenos físicos con el propio Estado, ¿no? De control territorial, pues. Entonces ahí es en donde también me parece que cabe esta reflexión de, bueno, en realidad, ¿qué era lo que los hacía tan peligrosos? Pues en realidad era este combate político que ellos mismos realizaban, ¿no? El otro hecho en este sentido, me parece también para comentar, y que ya algo había dicho, es el propio asunto del periódico, ¿no? El periódico, la difusión del periódico se convertía prácticamente en la principal actividad de la Liga, y eso quiere decir que la principal actividad de la Liga era difundir sus posiciones políticas, era atraer a más cuadros, es decir, no era únicamente el tema de los secuestros, de las acciones así como muy llamativas, un poco recuerdo pues hace algunas semanas, meses, que hablamos sobre los tupamaros en Uruguay. Me parece que es una situación hasta cierto punto, guardando las diferencias de los países, parecida, ¿no? En donde, bueno, pues sí, claro, estaba esta sensación de que pues por la vía legal no se iba a lograr nada. Además había, creo, una posición muy consecuente de pues nada con el Estado, ¿no? Al contrario, de confrontación total con el Estado. Pero no eran nada más las acciones llamativas, no era nada más la propaganda por hacer propaganda, sino la construcción del partido, ¿no? Claro, en este entendido que ellos tenían y que coincidían estas organizaciones, que era, pues, es necesario construir al partido, es necesario construir al ejército y es necesario promover una insurrección de las masas, ¿no? Que era más o menos como la concepción de la revolución que tenían, me parece, muchas de estas organizaciones.
Sí, también incluso narran los propios compañeros que al momento de realizar un volanteo, una brigada, pues tenían que ir completamente armados porque era prácticamente un crimen repartir los volantes y también era un crimen pues, que te encontraran con libros marxistas o de izquierda, ¿no? Ya eras un comunista. Y creo que es también en todo este contexto del anticomunismo que pues fue impulsado principalmente por Estados Unidos en toda Latinoamérica. Incluso se llegó a intervenir, bueno, directamente la CIA, pues para instruir militares, para la contrainsurgencia. La Dirección Federal de Seguridad al mando del temible Nazar Haro pues también llegó a cometer muchos actos inhumanos en contra de esos luchadores, ¿no? Sí, bueno, ¿les parece? Nos vamos a un siguiente corte musical. Enseguida regresamos. No olviden que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como OPT Jalisco. En Facebook les invitamos a seguir también las páginas de ML Medios TV y de Radio ESME. Y estamos al pendiente de sus comentarios, preguntas, sugerencias, lo que sea, en nuestras redes sociales o en la página de www.mlmedios.com. Enseguida regresamos. En un momento regresamos con Forjando Futuro. For those who protested, for those they arrested, estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar. Expressing their will, for those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep it live. Para quien levanta la voz, para quien empuña la palabra, para quien conoce el poder y la fuerza que a la verdad acompaña, para quien exige justicia, para quien actúa y no calla, para quien a pesar de todo se mantiene fiel a su causa, para aquel que no se dejó caer, aunque nada parecía bien, para aquel que sigue luchando y sigue confiando al 100, pues este sentimiento no nos lo van a arrancar, la esperanza nos alumbra para poder avanzar. Expressing their will, for those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep it live. Una veladora blanca, pa' que su luz te cuide en donde estés. Una veladora blanca, pa' que su luz te alumbre. Su bala no nos mata, nos hacen más fuertes. Fuertes. Those who protested, expressing their will, for those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep it
Estás escuchando Forjando Futuro. Ya regresamos. Ya estamos aquí de regreso en Forjando Futuro. Bueno, también quería comentar otro como de los, no sé, los imaginarios que hay alrededor de esto de la Liga y que me parece también interesante, y no solo de la Liga, en general de los movimientos armados y de la generación de militantes de esta época, y seguramente es una cuestión que se reproduce actualmente todavía, es esta idea de que pues, en realidad eran clase medieros, que se lanzaron casi por decisión de plática de café, ¿no? Que pues ya estaban hartos y se iban a lanzar a la revolución y a tomar las armas y demás, entonces que se utiliza mucho sobre todo para desacreditar a los movimientos, ¿no? Y me parece interesante que digamos, escuchando, leyendo otro tipo de análisis, se habla de cómo, pues, efectivamente estamos hablando de una generación en donde la mayoría eran estudiantes, pero que hay que ubicar que justamente eran esas primeras generaciones de hijos de obreros e hijos de campesinos que habían podido acceder a la educación, y que esto obviamente era resultado de un contexto también de luchas previas, de luchas obreras, sindicales, etcétera, que habían logrado estas conquistas, ¿no? Y que entonces, claro, el entrar a la universidad permitía de alguna forma, dirían los zapatistas, espejear, ¿no?, con la propia realidad de uno. Y hacer como una relectura de nuestras situaciones a partir de nuestros propios contextos de clase, ¿no? Brindándonos más herramientas para poder hacer estos análisis y demás, y por supuesto que llegar a diferentes conclusiones, ¿no? Entonces, como hasta cierto punto una cuestión que pareciera desacreditar un movimiento en realidad refleja, por un lado, esas conquistas que en algún momento se alcanzaron por parte de las luchas populares y obreras, y por otro lado, pues el hecho de que eran esas propias clases sociales las que claro que estaban involucradas en todo esto. De hecho, la mayor parte de las bases, por ejemplo aquí en Guadalajara, ¿no?, pues eran chicos de barrio, ¿no?, que en su mayoría incluso ni siquiera habían todavía tenido acceso a la educación porque se les seguía excluyendo, ¿no? En el caso de otros estados como Chihuahua eran muchos campesinos, o incluso empezaba este boom de las maquiladoras, apenas se firmaban los primeros tratados para poderlas impulsar, entonces eran estas primeras generaciones de obreros y de obreras, ¿no?, quienes de alguna forma nutrían también estas organizaciones, y que me parece que también es interesante, ¿no? Y por otro lado, otro elemento que creo que también es pues para discutir, ¿no?, y que lo he escuchado en distintas ocasiones por parte de los propios compañeros exmilitantes de la Liga, es que por un lado esta idea que estaba muy extendida, ¿no?, de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, y que ellos comentan, ¿no?, como si bien por un lado es real que los canales institucionales estaban totalmente cerrados, como muchos podemos afirmar que siguen en realidad cerrados si queremos pensar en transformaciones de fondo, también hablan de cómo hasta cierto punto también había como una especie de provocación para lanzarlos a la lucha armada, a la clandestinidad, etcétera, ¿no?, como acelerando las propias contradicciones, no sé, las confrontaciones sobre todo, pero pensando en dejarles aislados, ¿no? Más que en otra cosa, pues como obviamente, creo que esto es más que evidente, es más difícil construir organización en la clandestinidad, ¿no? Entonces también en esta parte, pues pues es más complicado nutrirse, por un lado porque no puedes hacer abierta propaganda, pero por otro lado también porque hay un mensaje de miedo hacia la población, y que creo que este es otro de los puntos que pudiéramos conversar, ¿no?, que es el hecho de que estas organizaciones estuvieron vigentes en la época de más cruda guerra sucia por parte del Estado mexicano, ¿no? Sí, comentábamos ahorita en el corte aquí con los compañeros de que a pesar de que, bueno, estaban forzados a vivir en la clandestinidad, tenían un nivel de coordinación pues muy exacto, ¿no? Porque, bueno, tenían presencia en Sinaloa, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y, bueno, posteriormente en otros estados, y sin embargo, pues la coordinación para sus acciones resultaba muy efectiva. Supongamos, por ejemplo, la famosa fuga de Oblatos,
Pues bueno, pues a pesar de que nunca hubo contacto directo con los compañeros entre un estado y otro, pues bueno, finalmente las acciones resultaron salir y lograron escapar los compañeros y los recogieron, bueno, saliendo de la penal de Oblatos. Cuéntanos esa historia. Bueno, pues de hecho, bueno, de hecho, pues recientemente, hace, ¿qué será? Unos 6 meses, salió un documental llamado Oblatos. El vuelo que surcó la noche. El vuelo que surcó la noche, y bueno, principalmente protagonizado pues por los supervivientes de la Liga Comunista 23 de septiembre, donde dan sus testimonios, y bueno, se centra particularmente en la famosa fuga de Oblatos. Y bueno, creo que también da que quizá fue una de, digamos, dentro de los como de las acciones más emblemáticas de la liga. Están obviamente una serie de secuestros, de asaltos bancarios, y ¿no? El de la fuga de Oblatos, sobre todo porque justo lo que comentaba sí demuestra un nivel de coordinación bastante, por lo menos trabajado, ¿no? Para haber podido sacar a 6 compañeros, me parece que fueron los que finalmente se escapan de la prisión, y además teniendo todo como súper, pues no sé, como trabajado ahí mentalmente, ¿no? De cómo iba a estar todo. Yo no sí, pues, que justo en la película señala, ¿no? O sea, como que tienen que aprender las cosas de memoria. Hay un infiltrado, una madre de uno de los compañeros, ¿no? Que se ve envuelta en estas situaciones justo por la simpatía que incluso ella misma tiene, no solo por su hijo, ¿no? Sino por su propio sentimiento, pues, revolucionario, ¿no? Por sentir de que, pues, bueno, a lo mejor yo no puedo tomar las armas por la edad y demás, pero pues puedo contribuir en esto, ¿no? Obviamente cargada con un riesgo de que pues se le descubra. Y pues bueno, también en particular esta película, pues yo siento que ayuda un poco a abonar en el sentido en que pues en Jalisco de pronto parecemos que no pasó nada, ¿no? Que las guerrillas y todo eso, y que los movimientos armados más pasan en el norte o en el sur. Ajá, o en el centro, y que pues bueno, cabe rescatar que pues en Jalisco, en Guadalajara específicamente, fue un lugar donde la Liga 23 de septiembre tenía uno de sus pues sus puntos más fuertes, ¿no? Sus principales lugares de reunión, ¿no? Donde incluso a nivel nacional en ocasiones planteaban reuniones, y era precisamente aquí en Jalisco, ¿no? En donde pues bueno, planteaban también ellos que una vez de aquí a lo mejor ya no se veían en 6 meses, pero justamente también abordando a lo que comentaba Carlos, ¿no? Tenían una organización tremenda, pues, porque aún sin ellos, incluso entre algunos compañeros no conocerse, pues sabían qué actividades iba a realizar, hasta cuándo se iban a volver a ver, y todo esto que conlleva el clandestinaje, ¿no? De esta lucha revolucionaria, pues. Incluso en el sentido de que la mayoría, pues, dicen incluso hoy en día algunos compañeros, ¿no? De algunas organizaciones, pues un militante únicamente debe saber lo que le toca a ese militante, ¿no? Y lo menos que se pueda de todo lo demás de la organización, que responde mucho a estos contextos de clandestinidad, de persecución, de terrorismo de Estado, ¿no? Y que me parece que ligándolo, ¿no? Pues justamente en estos años, de entrada veíamos una hipocresía tremenda por parte del Estado, porque al mismo tiempo que se recibían, se les abría la puerta a los exiliados de las dictaduras del Cono Sur, en los mismitos años se estaba persiguiendo de una manera súper brutal a los militantes aquí internamente, ¿no? Los desaparecidos, las desaparecidas vienen de esta época. La mayoría de los exmilitantes o de los militantes en ese momento de estas organizaciones fueron torturados, fueron perseguidos, tenían que romper todo lazo con sus familias justamente por eso, ¿no? Muchos de ellos fueron asesinados, e incluso levantó un movimiento similar al de las madres de la Plaza de Mayo acá, pero con el Comité Eureka y con otros, de madres de desaparecidos que hasta la fecha siguen acompañando, por ejemplo, a las madres que actualmente buscan a sus desaparecidos, pero también siguen exigiendo justicia por todos estos años, ¿no? Porque de alguna forma, aun cuando el Estado mexicano de pronto años después pide disculpas por diferentes acontecimientos, nunca abre archivos, no hay una verdadera
no hay un verdadero esclarecimiento de los hechos, muchísimo menos un castigo a los responsables, a los culpables de todos estos actos, ¿no? Y al contrario, vemos situaciones como la que comentaba al principio, en donde pues prácticamente es la izquierda la que tiene que pedir disculpas por hacer una alusión a que los jóvenes eran valientes por haberse arrojado a la lucha armada, ¿no? Entonces este tipo de cosas me parece que siguen mostrando ese carácter del Estado mexicano que no ha cambiado tanto, ¿no? Por más que los gobiernos que pasen por ahí pues sí puedan ser distintos y planteen diferentes cosas, tengan formas distintas de llevar a cabo la propia política, pero sí decir, ¿no? Que justamente de hecho y ligándolo con lo que comentábamos al principio, con la fecha que se conmemora el día de hoy, pues el caso Ayotzinapa recuerda bastante al actuar de la guerra sucia, ¿no? Una época en la que prácticamente sin decirlo, sin esta dictadura formal, abierta, que sí había en otros países, se utilizaban los mismos métodos de persecución, de tortura, etcétera, ¿no? En algunos testimonios, entrevistas de diferentes exmilitantes, pues también ellos han comentado, ¿no? Como las diferentes torturas a las que estuvieron expuestos, como al final, pues de que hablaban por el tipo de tortura, ¿no? Y justo, pues tú comentabas, Carlos, al principio, los propios testimonios del caso Ayotzinapa, se habla de que fueron sacados bajo tortura, ¿no? Entonces, diferentes organismos como la propia CNDH o Amnistía Internacional han comentado cómo en México se sigue utilizando la tortura por parte del propio Estado para sacar testimonios, para diferentes cuestiones, y que me parece que por lo tanto, pues de entrada es claro este carácter represor del gobierno. Es claro que, insisto, por medio de la legalidad, pues es difícil pensar en realmente transformaciones de fondo, pero al mismo tiempo también nos invita, por supuesto, a hacer una reflexión crítica respecto a cuáles son los métodos de lucha, ¿no? Independientemente de todo, insisto, para mí los militantes de la Liga, de otras organizaciones, tienen sus cosas bastante criticables. Por ejemplo, entre este dogmatismo no solo era el hecho de las concepciones de la revolución, sino incluso el señalar como enemigos directos a compañeros de otras organizaciones por no estar de acuerdo con su línea, ¿no? Este señalamiento también resultaba bastante peligroso porque era también entregarlos al Estado, cuestiones de este tipo que me parece que sí hacen falta discutirse más para sacar balances más colectivos y poder revisar nuestras propias prácticas actuales desde la izquierda anticapitalista, socialista, revolucionaria, etcétera. Y así. Ay, que todavía tenemos 5 minutotes más. Bueno, finalmente pues me gustaría matizar un poco, bueno, pues este asesinato de Eugenio Garza Sada, por el cual otra vez la burguesía, el empresariado se sintió sumamente ofendido por el comentario de este funcionario público. Y bueno, solamente para matizar un poco y sin justificar los hechos, sin justificarlos, pero tampoco sin restarles valor. Bueno, se puede decir que no era la intención de la Liga Comunista el 23 de septiembre asesinarlo tal cual. El propósito de la Liga era secuestrarlo, cobrar una suma de 5 millones de pesos, además de otras demandas que regularmente al momento de que hacían un secuestro a un empresario, también pedían como demanda pues una serie de derechos a los obreros y una serie de reivindicaciones. En este caso, durante el secuestro, bueno, no prevían que el empresario tenía guardaespaldas. Al momento de que lo interceptan, los guardaespaldas empiezan a accionar sus armas, la Liga Comunista también responde y bueno, sucede este accidente. Sí, que justo es parte de la polémica que se ha desatado, ¿no? Uh-huh. Porque por un lado, pues hay quienes hablan de que, bueno, cómo se les va a hacer esta alusión de jóvenes valientes a unos asesinos, ¿no? Tal cual así lo plantean. Y por otro lado, justo como estas explicaciones, ¿no? De decir, bueno, pues, de entrada ni siquiera no era una cuestión de asesinar por asesinar. De hecho, la mayoría de los asesinatos que sí provocó la Liga fueron más bien en enfrentamientos. No fue que fueran a asesinar a nadie, ¿no? Sino que y la mayoría son policías de los que cayeron muertos en enfrentamientos, y que seguramente si hacemos una lista de cuántos asesinatos hubo de compañeros de la Liga, de compañeros de estas organizaciones clandestinas, pues vamos, la lista es inmensa, ¿no? Además, entonces, bueno, por ejemplo, la contraparte, ¿no? Me parece que
a García Barragán, por ejemplo, ¿no? Esta contraparte de otras personas que también se les conoce como asesinos, pues bueno, hay una división, ¿no? Entre los suyos ellos y los hasta nuestros, estatuas ¿no? tienen, ¿no? Ajá, y pues y ahora vienen a decir que hablar sobre la Liga Comunista y los jóvenes valientes, y evidentemente sí saltan, ¿no? Ante estas situaciones. Claro, y como dice Carlos, pues sin justificar los hechos, pero tampoco espantándonos, ¿no? Me parece que independientemente de cualquier cosa, hay que identificar que sí estamos en una lucha de clases, ¿no? Y que los muertos siempre los estamos poniendo de este lado, ¿no? Y que no se trata simplemente de una cuestión de venganzas, ni mucho menos. De hecho, a mí, yo particularmente, soy más de esta idea que de alguna forma encuentro en Walter Benjamin, ¿no? De decir que pues no se trata de dejar de ser oprimidos para oprimir a otros, ¿no? El fin que buscamos finalmente es que no haya opresión de ningún lado hacia ningún otro, ¿no? El asunto es que, pues claro que en este proceso identificamos que hay una reacción sumamente brutal por parte de quienes tienen el poder y lo defienden, ¿no? Y me parece que en ese sentido, pues hay que ubicar en su contexto cada una de las acciones que realizó la Liga u otras organizaciones, e insisto mucho en esto de u otras organizaciones porque creo que el mapa de los conflictos armados y no armados en ese momento en México era sumamente variado, ¿no? Era un muy amplio abanico de organizaciones actuando, de jóvenes militantes, y que muchos de ellos incluso siguen militando de alguna forma, algunos también hay que decirlo, por ejemplo están en Morena y incluso salieron ahora mismo declaraciones de ex miembros de la Liga que hablan de que la llegada de AMLO al poder también responde al propio cúmulo de descontento al que abonó la propia Liga, ¿no? Y eso es real, me parece, así como hemos dicho que AMLO llega al gobierno gracias a un cúmulo de movilizaciones previas que no precisamente los militantes de Morena organizaron y llevaron a cabo, sostenieron, ¿no? En ese sentido me parece que es importante, pero que además de ello también hay viejos militantes de estas épocas que siguen apostándole a proyectos de emancipación verdaderamente radicales, ¿no? Y que ahí creo que esto además rompe con esta afirmación de que, bueno, era como esta calentura de la juventud en ese momento porque respondía nada más a este auge del socialismo a nivel internacional y bla, bla, ¿no? No, me parece que pues finalmente sí hay al menos en una parte de ellos sí hay un convencimiento de fondo, de principios, en que tenemos que transformar esto y de ahí mismo nos nutrimos quienes estamos en este lado de la barricada, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido también pues va toda nuestra reivindicación a estas generaciones que nos antecedieron, y por supuesto la invitación a seguir reflexionando sobre esto, a sacar las lecciones pertinentes, a discutir lo que haya que discutir, a cuestionar lo que haya que cuestionar y a tratar de ir adecuando nuestras propias formas de lucha también conforme a los propios contextos sociales e históricos. Con esto terminamos el día de hoy. Gracias a quienes nos escucharon. Simplemente una invitación rápida a las compañeras mujeres que nos estén escuchando de aquí de Guadalajara. El sábado hay movilización por la despenalización del aborto. A las 6 de la tarde sale del Monumento a la Madre que acabamos de descubrir que existe y que está a unas cuadras de la Fuente Olímpica. Entonces, ahí en Facebook está la información, en realidad no está así como que la calle exacta y el número exacto, pero seguramente llegando a la Fuente Olímpica nos podemos encontrar todas, a las 6 de la tarde, el sábado 28 de septiembre. Y para el próximo sábado 5 de octubre los invitamos a todos a una super fiesta solidaria para recaudación de fondos. Va a haber chela, va a haber botana, va a haber música en vivo, rifa de una botella, etcétera, en González Ortega, número 519, a partir de las 8 de la noche. Toda la información la pueden encontrar en nuestro Facebook de OPT Jalisco o en el Facebook de los compañeros de la Juventud Comunista de aquí de Jalisco también. Nuevamente gracias por escucharnos y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Las retransmisiones, recuerden, los viernes a las 12 del día por Radio ESME. Forjamos futuro organizándonos, resistiendo, escuchando y caminando. Forjamos futuro cuando decidimos no soportar más la realidad que nos imponen y decidimos transformarla.
Les esperamos en la próxima emisión.